Misterio sin resolver en China. Millones de personas, incluyendo mendigos, han desaparecido inesperadamente sin explicación alguna. A pesar de la renuencia del MAR a admitirlo, la rápida disminución de la población se ha vuelto un hecho ampliamente reconocido. Ahora la población está disminuyendo, causando un estremecimiento en la economía, Sugiriendo que la población de China disminuyó de 150 a 200 millones de personas de 2020 a 2023. El crecimiento de la población en China ha terminado y esperamos que la economía de China no se tambalee también. Lo hemos oído incontables veces. China tiene una población de 1.400 millones. Pero ¿qué tal si te dijéramos que esto es un mito completo, una mentira masiva y descarada? ¿Y si la población real de China podría ser solo una cuarta parte o incluso menos de este número actual? Y lo que es peor, el Partido Comunista Chino ha estado mintiendo al respecto durante años, ocultando la verdad al mundo e incluso a su propio pueblo. Esto no es solo alguna teoría descabellada, amigos, ya que se están mostrando las grietas y los números simplemente no cuadran. Hoy, nos sumergimos profundamente en lo que podría ser uno de los encubrimientos más grandes de la historia moderna y aprendemos todo sobre la población falsa de China, el secreto más sucio del Partido Comunista Chino y lo que podría significar para el futuro de la llamada superpotencia emergente del mundo. Así que, prepárate porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar todo lo que pensabas que sabías sobre China. Antes de adentrarnos en el corazón de esta conspiración, retrocedamos unas décadas para familiarizarnos con la historia demográfica de China. En 1950, China emergió de décadas de devastador conflicto. Primero la brutal invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, seguida de una larga y sangrienta guerra civil. Aunque golpeado, el país estaba ahora unido bajo el nuevo régimen comunista de Mao Zedong, con una población de alrededor de 500 millones. Las primeras políticas de Mao estaban dirigidas a estabilizar la sociedad, abordar conflictos internos, impulsar la producción agrícola y expandir la atención médica básica y la sanidad en todo el país. Con la paz restaurada y la introducción de programas básicos de salud, las tasas de mortalidad disminuyeron significativamente. Mientras tanto, Mao mismo era un firme pronacionalista y creía que más personas significaban más fuerza, especialmente dado el vasto territorio de China y todas las ventajas de un gran capital humano. Como resultado, la población de China empezó a crecer a un ritmo excepcional. Para fines de los años 50, el número aumentó a unos 660 millones. Luego lanzó una campaña económica llamada el Gran Salto Adelante, para transformar rápidamente a China de una sociedad agraria a una potencia industrial, básicamente de la noche a la mañana. Sin embargo, la campaña llevó a consecuencias desastrosas. Las malas prácticas agrícolas, los informes de producción falsos y la mala gestión colapsaron la agricultura, causando una de las hambrunas más mortales en la historia. Se estima que entre 1959 y 1962 murieron entre 15 y 45 millones de personas. A pesar de una desaceleración temporal, la población de China siguió creciendo debido a su gran base poblacional. Temeroso de la debilidad después de la hambruna, Mao volvió a fomentar las familias numerosas. Para aumentar las tasas de natalidad, restringió el acceso a la anticoncepción y al aborto, dificultando el acceso a los métodos anticonceptivos. Se recompensaba a las familias por tener más hijos, con tierras adicionales para las familias rurales y mejores viviendas y suministros de alimentos para las familias urbanas. Para avivar el movimiento, la propaganda jugó un papel importante, retratando a las familias numerosas como ideales y patrióticas. El esfuerzo fue fructífero, ya que las tasas de fertilidad se dispararon a 5 o 6 hijos por mujer, lo que significa que, en promedio, cada mujer china dio a luz a esa cantidad de bebés. Por lo tanto, a principios de los 70, la población de China había alcanzado unos 850 millones, y la tasa de fertilidad llegó a un récord de 6.3 nacimientos por mujer. Tengo una seria advertencia sobre este video. Este es un tema sensible para el PCCIE, por lo que los medios tradicionales evitan abordarlo. No mucha gente habla de esto. Si puedes, presiona me gusta y suscríbete abajo para ayudar al video. Realmente marca la diferencia. Especialmente porque YouTube tiende a favorecer el contenido convencional y no siempre promueve videos sensibles, particularmente aquellos críticos con el PCCH. Recuerda, incluso un solo me gusta puede ayudar mucho a difundir esta verdad. Bien, ahora continuemos con el video. Sin embargo, en la década de los 70, tanto voces nacionales como internacionales comenzaron a advertir sobre los peligros del crecimiento poblacional sin control.
La superpoblación se estaba volviendo una preocupación creciente, especialmente en países menos desarrollados como China, donde la población aumentaba a un ritmo alarmante de 20 millones de personas al año. Para poner esto en perspectiva, este número es aproximadamente equivalente a agregar la población entera de Nueva York cada año. Cuando decimos Nueva York nos referimos a todo el estado, no solo a la ciudad. Sin mencionar el hecho de que el PCCH dirige una economía donde el Estado controla todos los medios de producción. El gobierno prioriza y enfatiza el desarrollo económico. En resumen, el gobierno decide qué, cuánto y cómo producir y distribuir bienes y servicios, controlando totalmente la movilización de recursos. Ahora, imagina proporcionar a todas estas nuevas personas comida, viviendas, servicios y asignarles trabajos anualmente. No es pan comido, ¿verdad? Entonces, a medida que aumentaba la población, también aumentaban las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, la vivienda, la atención médica y la estabilidad social en general. El PCCMA reconoció que el crecimiento exponencial no solo dificultaba satisfacer las necesidades de la población, sino que también obstaculizaba el desarrollo económico. A pesar de las crecientes críticas de algunos líderes del PCCH, Mao no prestó atención a tales advertencias, y cualquier noticia sobre la sobrepoblación fue fuertemente censurada. Pero a medida que la influencia de Mao comenzó a disminuir, líderes como Deng Xiaoping, Zhou Enlai y Li Ziyanyan comenzaron a construir instituciones científicas modernas para controlar la población de China. El primer gran cambio de política ocurrió a principios de los 70 bajo la campaña del PCCH, que alentaba a las familias a casarse más tarde, mantener amplios intervalos entre sus hijos y tener menos descendencia. Esta política inició un enfoque más cauteloso hacia el crecimiento poblacional. No obstante, el punto de inflexión real llegó tras la muerte de Mao en 1976 y bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Para Deng y sus contemporáneos, la población de China no era solo un problema de cantidad, sino también de calidad. En ese momento, la mayoría de la población era rural y sin educación, y Deng buscaba transformar la población de China en una que fuera urbana y altamente capacitada. Deng Xiaoping temía que la enorme población de China consumiera los frutos del crecimiento económico, dejando al país rezagado frente a otras naciones importantes. Considerando esto, el nuevo gobierno empezó a fomentar el control de natalidad gratuito, la educación, los anticonceptivos y un mayor acceso a servicios de aborto y esterilización. Aunque China experimentó una baja moderada en la natalidad y mayor uso de anticonceptivos, los líderes temían que estas medidas fueran insuficientes. En 1979, el Partido Comunista Chino adoptó la polémica política del hijo único, diseñada para controlar el crecimiento poblacional, limitando a la mayoría de las familias a tener un solo hijo. Para hacer cumplir esto, el gobierno impuso medidas extremas, como implantes anticonceptivos obligatorios para las mujeres después de su primer hijo. Si las familias violaban la regla del hijo único y tenían un segundo hijo, los padres se enfrentaban a fuertes multas, pérdida de empleo y a veces incluso abortos y esterilizaciones forzados. En ciertos casos, el PCCH también evitó que el segundo hijo fuera registrado, imposibilitando su acceso a servicios médicos, educativos y empleo legal. Esto llevó al fenómeno de los niños invisibles, con estimaciones que sugieren que hasta 13 millones de estos niños aún están vivos hoy en día. Cabe destacar que la política del hijo único no se implementó uniformemente. Aunque el gobierno central impuso regulaciones estrictas, los gobiernos locales podían tomar sus propias decisiones, resultando en diferencias en todo el país. En las zonas rurales, a las familias con una hija a menudo se les permitía tener un segundo hijo, y en algunas regiones incluso más, según su situación económica o etnia. Las minorías étnicas, como las de Tíbet, también estaban exentas de la regla del hijo único. Sin mencionar que la población de China aún creció en números absolutos debido al impulso demográfico de los años 50 y 60, ya que muchas mujeres ya estaban en edad fértil, por lo que en 1982, durante el primer censo nacional importante después de la Revolución Cultural, la población de China había superado los 1.000 millones de personas. A pesar de todo, la política logró ralentizar exitosamente el crecimiento exponencial de la población, evitando un total de 400 millones de nacimientos, según el gobierno chino. Con menos personas, recursos como educación, atención sanitaria y empleos se repartieron entre una población menor, aumentando el ingreso per cápita e impulsando la economía. Además, las familias tenían menos hijos, permitiéndoles ahorrar e invertir más, impulsando aún más el desarrollo económico. Pero también causó grandes problemas, como el desequilibrio de género debido a la preferencia por los hijos varones y los abortos selectivos por sexo, lo que resultó en más nacimientos de niños que de niñas. Como resultado, hoy en día hay millones más de hombres que de mujeres en China.
Otro problema fue el envejecimiento poblacional. Con menos jóvenes no hay suficientes trabajadores ni personas para cuidar a los ancianos. Además, se volvió común la estructura familiar de 4-2-1, donde un hijo debía mantener a 2 padres y 4 abuelos, una carga considerable. Pero quizás el impacto más significativo fue la fuerte disminución en las tasas de fertilidad entre las mujeres chinas, cayendo de un promedio de 6 hijos por mujer en los 70 a 2.7 para 1980 y continuando a caer después. Para 1991, la tasa de fertilidad en China cayó a 1.9 por debajo del nivel de reemplazo de 2.1. Verás, según la evaluación de las Naciones Unidas, la tasa total de fertilidad ideal requerida para que cualquier país mantenga su población sin disminuir o cualquier colapso en el futuro es de 2.1 nacimientos por mujer. Es el nivel de fertilidad en el que una población se reemplaza exactamente de una generación a la siguiente. Entonces, en los años 90, la gente comenzó a pedir que se relajara la política del hijo único. El objetivo principal de estabilidad ya se había alcanzado, y al introducirse, la política se describió solo como una medida temporal. Además, la economía china mejoraba en los 90 debido a las reformas de libre mercado, reduciendo la urgencia de limitar la población. No obstante, el PCCH mantuvo la política del hijo único, mencionando inquietudes sobre la distribución de recursos, el abastecimiento de alimentos y vivienda, y la creciente presión para generar millones de empleos cada año. En resumen, ocurrió lo inevitable y para finales de la década, la tasa de fertilidad de China cayó a un mínimo histórico de 1.5 hijos por mujer. Si bien esto se consideró un desarrollo positivo, en términos de distribución de recursos e ingreso per cápita, sembró las semillas para los problemas demográficos que China enfrentaría en las próximas décadas. El panorama demográfico de China cambió drásticamente en el siglo XXI. La esperanza de vida aumentó, la atención médica mejoró y la gran población de niños nacidos durante los años del baby boom de los 50 y 60 comenzó a envejecer. Para el año 2020, la edad media de la población china había aumentado a 38, un gran contraste con la juvenil edad media de solo 18 en 1970. Este cambio demográfico presionó la fuerza laboral, ya que el número de jóvenes que ingresaban al mercado laboral disminuyó, mientras que la población de ancianos siguió creciendo. Reconociendo su error, el PCCH flexibilizó su política de hijo único, permitiendo a parejas donde al menos un padre era hijo único tener 2 hijos. En 2016 se abolió por completo la política y el gobierno implementó oficialmente una política de 2 hijos. Este cambio de política resultó en un aumento temporal de la tasa de fertilidad, alcanzando un máximo de 1.8 en 2017. Sin embargo, este breve repunte en los nacimientos resultó insostenible, y para 2018 la tasa de fertilidad había vuelto a caer a 1.5, y continuó disminuyendo en los siguientes años. Para revertir la disminución de la población, China levantó todas las restricciones sobre el tamaño de la familia en 2021, permitiendo hasta 3 hijos por familia. Sin embargo, la tasa de fertilidad continuó empeorando, cayendo a 1.18 en 2023. La pandemia de COVID-19 agravó el problema, con menos personas formando familias por la incertidumbre económica, el aumento del costo de vida y el cambio en los valores sociales. En 2022, China registró su primera disminución de población en 6 décadas. El próximo año, la población disminuyó más, e India superó a China como el país con mayor población mundial. Hoy, China, con una población de 1.400 millones, envejece rápidamente. Cada vez más ancianos dependen de una fuerza laboral en declive. El declive demográfico de China tiene múltiples causas complejas. Aunque las políticas gubernamentales fueron importantes para frenar el crecimiento poblacional, factores como las presiones económicas, los cambios en las normas sociales y el aumento en el costo de criar hijos también han influido en la decisión de muchos jóvenes de posponer o renunciar a la paternidad. El país enfrenta un futuro desafiante, con una población que se reduce y envejece, y una fuerza laboral que puede no ser suficiente para sostener el crecimiento económico y apoyar a la demografía envejecida. Pero esa no es la única crisis demográfica que enfrenta China, y aquí es donde las cosas se vuelven realmente polémicas. Hay evidencia en aumento que sugiere que China podría estar ocultando un gran secreto demográfico, el cual el PCCH ha tratado de ocultar durante años. Aunque se ha aceptado durante mucho tiempo que la población de China es de alrededor de 1.400 millones, algunos expertos e investigadores independientes sugieren que el número real podría ser mucho menor, quizás solo la mitad o incluso un cuarto de esa cifra. Sí, eso es correcto.
Todo el tiempo que compramos el mito de una superpotencia china imparable, el PCCC estuvo ocupado falsificando sus números, forjando informes y silenciando la verdad. Según estas afirmaciones, han tenido un éxito notable en manipular datos y engañar al mundo para que crea en esta población inflada. Debido a décadas de la brutal política de un solo hijo y la caída de las tasas de natalidad, la población de China nunca alcanzó realmente los 1.400 millones. En segundo lugar, el PCCC ha encubierto el número real de muertes por COVID-19. Y en verdad, China perdió cientos de millones de personas en los últimos 5 años debido a la pandemia. ¿Podemos confiar en estas afirmaciones? ¿Existen pruebas que las respalden? Y si es así, ¿cuáles son los motivos del PCCC para hacer esto? Es hora de examinar más de cerca y descubrir lo que realmente está sucediendo. Según la narrativa oficial del gobierno chino, a través de su Oficina Nacional de Estadísticas, la población del país ronda los 1.400 millones. Pero recordemos que esta información proviene solo del gobierno chino, sin confirmación de organismos independientes. ¿El motivo? Porque literalmente a nadie más se le permite. Para llegar al fondo de esta verdad, necesitamos adoptar un enfoque de 2 pasos. Primero, necesitamos determinar la verdadera población de China antes de la pandemia. Y segundo, necesitamos descubrir el verdadero número de muertes por COVID-19. Si observas los informes oficiales de China, afirman una población total de 1.420 millones a finales de 2019, que es justo antes de que comenzara la pandemia. Sin embargo, varios demógrafos, investigadores independientes y estudios han desafiado esta cifra, así que examinemos algunos de esos hallazgos y veamos qué sugiere realmente los datos. Según un estudio realizado por expertos rusos, la verdadera población de China, justo antes de la pandemia, podría haber estado entre 500 y 800 millones, que es mucho menor que la cifra oficial de 1.420 millones. Los investigadores señalaron que en 1945, bajo el gobierno nacionalista, la población de China era de alrededor de 490 millones. Desde entonces, el país experimentó varios eventos devastadores, como el Gran Salto Adelante, que provocó una hambruna catastrófica, la Revolución Cultural, que causó muertes y persecuciones masivas, y luego, la política del hijo único, que restringió drásticamente el crecimiento poblacional. Dada la magnitud de estos sucesos, los investigadores sostienen que el aumento poblacional a 1.400 millones es inviable. Analistas rusos examinaron los datos oficiales de la población urbana en cada ciudad y condado chinos y encontraron solo alrededor de 280 millones de personas viviendo en ciudades. Utilizando la proporción habitual de población urbana a rural de 1 a 1, han estimado que la población total de China ronda los 560 millones. Aun considerando la situación especial de China, los expertos determinaron que, previo a la pandemia, la población no debería exceder los 800 millones. Asimismo, los académicos japoneses investigaron utilizando el consumo de sal como indicador de población, y sus cifras también fueron muy inferiores a los 1.400 millones oficiales. Las razones detrás de esto eran simples. Todos sabemos que la sal es una parte básica de la cocina y es utilizada por casi todos. La sal es durable, rastreable en grandes cantidades y fácil de medir a nivel nacional mediante datos de producción y ventas. Si sabemos cuánta sal utiliza un país y también cuánta sal come una persona típica, podemos estimar cuántas personas hay. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas en China consumen demasiada sal, en promedio 9.3 gramos por día. Usando el consumo total de sal de China y un promedio de 9.3 gramos, estimaron que la población de China antes de la pandemia estaba entre 800 y 900 millones, mucho menor a los 1.420 millones que afirma el gobierno chino. Aunque estos son algunos de los estudios que pudimos obtener, otros métodos y razones lógicas también demuestran cómo el PCCH ha estado mintiendo sobre esta población exagerada durante décadas. Una forma es analizar los datos de natalidad de China. Las estadísticas oficiales de natalidad de China han sido cuestionadas por mucho tiempo, con evidencias que sugieren que a menudo son exageradas o falsificadas. Existe un gran mercado negro de certificados de nacimiento en China debido a la alta demanda. Durante las políticas de 1 y 2 hijos, los certificados frecuentemente se vendían para registrar a niños extra como si fuesen primogénitos. Esto permitió a las familias evadir las sanciones por infringir las políticas de planificación familiar. Pero ahora, las personas compran estos certificados por un motivo totalmente distinto. Según el Dr. Ji Fuxian, quien es un experto líder en datos demográficos de China, hay más de 20 beneficios sociales vinculados al registro de nacimientos en China, y las familias están utilizando el mercado negro para comprar un segundo certificado de nacimiento en línea para obtener estos beneficios financieros.
Otro motivo para utilizar estos certificados es crear varias identidades. A cambio, estas identificaciones extras les permiten evadir impuestos, adquirir más propiedades y cometer fraude. ¿Ves a dónde va esto, verdad? Si una persona tiene múltiples identificaciones en el sistema, está claro que inflará artificialmente los números de la población. Los gobiernos locales también tienen un incentivo financiero para inflar los datos de población. Cuanto más personas dicen tener, más dinero obtienen del gobierno central. Este sistema incentiva a escuelas, hospitales e instituciones públicas a reportar cifras falsas para obtener recursos adicionales. Por ejemplo, las escuelas exageran las cifras de matrícula de estudiantes para obtener más financiamiento para infraestructura, docentes u otros servicios. La irresponsabilidad ha fomentado una cultura de falsificación de datos demográficos en diversos niveles gubernamentales. El resultado no solo infla el recuento de la población, sino que distorsiona la verdadera imagen demográfica del país, manteniendo la ilusión de un crecimiento y éxito rápidos, mientras se asegura más dinero y recursos. Una forma de acercarse al número real de nacimientos es mirando cuántos recién nacidos reciben la vacuna Bacilo de Calmette y Guerin, que se administra a todos los bebés en China para protegerlos de la tuberculosis. La vacuna Bacilo de Calmette y Guerin es obligatoria y debe administrarse dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, por lo que su número es una buena estimación de los bebés que nacen realmente. En China, los frascos de la vacuna Bacilo de Calmette y Guerin contienen 0,5 ml y 0,1 ml, lo que significa que un frasco podría vacunar hasta 5 bebés. Pero en la práctica, la vacuna requiere refrigeración y debe usarse dentro de 24 horas después de abrir el frasco. Para grandes maternidades y ciudades con muchos nacimientos diarios, cada frasco puede vacunar a 2 o 3 bebés. No obstante, el 85% de la población china habita en ciudades pequeñas o medianas y zonas rurales donde la mayoría de los hospitales pueden tener solo unos pocos nacimientos diarios. Dado que la vacuna debe usarse una vez abierta, los expertos estiman que en promedio en estas áreas, la vacuna solo cubre de 1.2 a 1.5 bebés por frasco. En promedio, para todo el país, hay aproximadamente 1.35 bebés por frasco. Investigadores compararon la vacuna Bacilo de Calmette y Guerin utilizada con datos oficiales de nacimientos usando este método. Desde 2008 hasta 2021, encontraron que el número real de nacimientos era mucho menor que lo que afirmaba el gobierno. Y no por unos pocos millones, sino por alrededor de 58 millones. Según expertos, las cifras de nacimientos en China han sido exageradas desde principios de los 80, cuando se introdujeron grandes reformas económicas, incluyendo la política del hijo único. Entre 1980 y 2008, posiblemente hubo 120 millones de nacimientos falsos o exagerados. Sumando los 58 millones de nacimientos inflados entre 2008 y 2021 a la cifra anterior, el total desde los años 80 podría rondar los 178 millones. Podría haber algo de verdad en estos datos, ya que curiosamente, el Partido Comunista Chino dejó de publicar datos de vacunación Bacilo de Calmette y Guerin a partir de 2022, probablemente porque revelaba demasiado sobre los números reales de nacimientos. En otro estudio, expertos y demógrafos dudan que la población de China haya crecido de 1.100 millones en 1990 a 1.400 millones para 2020. Considerando que el país no experimentó una inmigración significativa, señalaron que, a diferencia de los países occidentales como Estados Unidos, Canadá o Australia, que atraen activamente a los inmigrantes para impulsar su población y economías, China no tiene una política de inmigración a gran escala. A pesar de la disminución en las tasas de natalidad, estos países occidentales han mantenido o aumentado su población, siendo la inmigración un factor clave en su estabilidad demográfica. Estados Unidos admite más de 1 millón de inmigrantes al año. Canadá depende de la inmigración para casi el 80% de su crecimiento poblacional. Alemania y el Reino Unido también han recurrido a la inmigración para compensar el envejecimiento poblacional. China, en contraste, no recibe inmigrantes en una escala significativa. De hecho, es uno de los países más complicados para que los extranjeros se establezcan permanentemente. El país ofrece muy pocas vías para la ciudadanía, e incluso la residencia a largo plazo es rara y está estrictamente controlada. Cultural y políticamente, China tampoco ha visto la inmigración como una solución al declive demográfico. Además, hay poco apoyo público o gubernamental para la inmigración masiva. Y las barreras lingüísticas, legales y sociales también son bastante altas. La mayoría de los trabajadores y estudiantes extranjeros en China están allí temporalmente, sin permiso de permanencia a largo plazo ni de llevar a sus familias de forma permanente.
Considerando las bajas tasas de fertilidad de China y la falta de inmigración masiva, es difícil comprender cómo la población pudo haber aumentado 300 millones entre 1990 y 2020, pero ese no es el único argumento que estamos examinando hoy, y el siguiente es mucho más convincente e innovador. Otro fuerte indicador de que China ha inflado significativamente sus cifras de población proviene de la comparación con India. Cuando los investigadores analizaron la población, tasa de fertilidad y edad media de China e India durante 30 años, de 1990 a 2020, los resultados fueron impactantes. Observa este gráfico que presenta los números oficiales de los dos países en ese tiempo. En 1990, según datos oficiales, la población de China superaba a la de India por unos 283 millones de personas. En 2020, 30 años después, China seguía adelante, pero solo por unos 28 millones. A pesar del rápido crecimiento poblacional de India, aún no ha superado oficialmente a China. Durante esos 30 años, la tasa de fertilidad promedio de India fue significativamente más alta, con casi 3 hijos por mujer, mientras que la de China fue de alrededor de 1.7. Eso significa que las familias indias tuvieron casi el doble de hijos en promedio que las familias chinas durante el mismo periodo. También debemos analizar la edad media, que indica cómo envejecen las poblaciones. En 1990, China e India eran considerados países jóvenes, con una edad media de 24 y 20 años respectivamente. Para el año 2020, la edad media de China había aumentado en 15 años, mientras que la de India solo subió 9. Esto evidencia el rápido envejecimiento de China, en línea con una menor tasa de natalidad y un crecimiento poblacional más lento. Aquí es donde las matemáticas se vuelven imposibles de ignorar. Dado que India tuvo consistentemente una tasa de fertilidad mucho más alta durante 3 décadas y ha envejecido más lentamente, es matemáticamente imposible que la población de China siga siendo mayor que la de India en 2020. Según las tendencias de crecimiento natural, India debería haber superado a China mucho antes. ¿Cómo es posible que China, con baja fertilidad, sin inmigración y la política de un solo hijo, crezca de manera similar a India? Incluso teniendo en cuenta la esperanza de vida, no explica las cosas, ya que la esperanza de vida en China solo aumentó 10 años desde 1990 hasta 2020, mientras que en India aumentó más, 12 años en el mismo periodo. Sin mencionar que la tasa de mortalidad en China también es mucho más alta que en India, debido a la alta corrupción, contaminación y suicidios. Según los cálculos de los investigadores, la población total proyectada de China en 2020 debería ser de 900 millones y no de 1.400 millones, mostrando una discrepancia de al menos 600 millones. Aunque los números oficiales pueden parecer razonables superficialmente, las matemáticas demográficas cuentan una historia muy distinta. Intuitiva y lógicamente podemos ver claramente que algo no cuadra, y los números reales probablemente sean mucho más bajos de lo que se le ha dicho al mundo. Considerando los estudios rusos que estiman entre 500 y 800 millones, los hallazgos japoneses de 800 a 900 millones, y las comparaciones demográficas basadas en India que sugieren no más de 900 millones, se puede decir que el número probablemente se sitúa entre 600 y 900 millones. Según una estimación equilibrada y conservadora de los demógrafos, la población real de China era de alrededor de 800 millones justo antes de la pandemia de COVID-19. Ahora que hemos abordado la primera pregunta, pasemos a la segunda y respondamos ¿cuántas personas en China realmente perdieron la vida durante la pandemia? De nuevo, yendo por los números oficiales, el gobierno afirma que en China, el país donde se originó el COVID, el número total de muertes durante toda la pandemia fue de solo 83,000 personas. Esa es una estimación. Por otro lado, si vamos a la página de la Organización Mundial de la Salud, el número total de muertes es aproximadamente de 122,000. Esa es otra. Según un informe publicado por un grupo de reflexión estadounidense, el número real de muertes debería estar en algún lugar entre al menos 2 millones, con estimaciones que llegan hasta 3,5 millones. Y existen muchas más estimaciones similares. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que el verdadero número de muertes no es ninguno de los anteriores, y es un total de más de 400 millones de personas? Sí, nos escuchaste y estamos de acuerdo, es un número impactante. Para comprender completamente a qué se parece 400 millones, eso es aproximadamente toda la población de los Estados Unidos más 60 y tantos millones.
Imagínate eso. No es un truco barato para ganar vistas sensacionalizando el tema, ya que así ha sido cubierto por varias fuentes de noticias y ha causado revuelo en las redes sociales. Sabemos que la autoridad china nunca nos dará respuestas claras sobre el número real de muertes en China debido a la pandemia de COVID-19. El PCCIH ha estado ocultando la verdadera magnitud del brote desde que inició en Wuhan a fines de 2019. Hasta hoy, la cifra exacta de fallecidos en China permanece desconocida. En 2020, afirmaron que solo 3.000 personas murieron de COVID en toda China, cuando muchos crematorios informaron que ellos solos estaban quemando 2.000 cuerpos cada día. A los médicos chinos se les pidió no listar a COVID como causa de muerte, y aquellos que lo hacen terminan misteriosamente muertos. Además, el PCCH dejó de publicar estadísticas de COVID desde diciembre de 2022, tras finalizar su estricta política de cero COVID, lo que provocó un brote masivo. Posteriormente, el Departamento de Asuntos Civiles de China dejó de publicar datos sobre funerales y cremaciones, los cuales siguen sin reanudarse hasta hoy. Desde finales del año pasado, un nuevo brote se ha propagado por China, abrumando nuevamente a hospitales y servicios funerarios. Los medios estatales y las redes sociales están censurando y minimizando la información, comparándola con una simple gripe. ¿Pero puede un país realmente minimizar la muerte de más de 400 millones de sus ciudadanos y mentir descaradamente al mundo al respecto? Bueno, en la mayoría de los casos la respuesta es no, ya que simplemente no es posible ocultar una mentira de tal magnitud. Sin embargo, cuando se trata de países como China o incluso Corea del Norte, todo es posible, ya que carecen de transparencia o responsabilidad en ese aspecto. Entonces, quizás el mundo nunca pueda probar que China perdió 400 millones de personas durante COVID. Sin embargo, tenemos algunas pruebas circunstanciales de que este podría ser el caso, y la primera es la historia del país en sí. Décadas atrás, Mao Zedong, otro líder del PCCH, fue uno de los dictadores más letales del mundo. Durante su régimen en los años 50, se informa que hizo varias declaraciones indicando su disposición a aceptar enormes bajas chinas en la búsqueda de los objetivos revolucionarios del partido. Una de esas declaraciones fue que estaban dispuestos a sacrificar 300 millones de chinos por el triunfo de la Revolución Mundial. En otro discurso, dijo que cuando no hay suficiente comida, la gente muere de hambre. Es mejor dejar que la mitad de las personas mueran para que la otra mitad pueda comer hasta saciarse. Entre 1958 y 1962, debido al plan económico del Gran Salto Adelante, ocurrió una gran hambruna en China que cobró la vida de entre 30 y 45 millones de personas, con algunos datos que sugieren que el número podría llegar incluso a 70 millones. Pero según fuentes oficiales chinas publicadas después de la muerte de Mao, sugirieron que solo 16.500.000 personas murieron en el Gran Salto Adelante. Según los historiadores, el Partido Comunista Chino hizo grandes esfuerzos para encubrir sistemáticamente el verdadero número de muertes y culpó en gran medida a la hambruna de desastres naturales, en lugar de reconocerla como resultado de fallas en las políticas. Además, hicieron lo mismo con otra campaña de Mao, la Revolución Cultural. Según el Partido Comunista Chino, solo fueron asesinadas unas pocas cientos de miles de personas. Pero varios académicos y datos internos filtrados sugieren que durante esta llamada purificación de China, los números seguramente estaban en los millones y llegaban hasta 8 millones. Lo que estamos tratando de decir es que el Partido Comunista Chino ha demostrado una y otra vez cuán poco le importa la vida de sus ciudadanos y cuán probable podría ser que esta afirmación de que 400 millones de personas murieron en COVID sea realmente cierta. Para determinar cuánto, examinemos evidencias y teorías propuestas por investigadores. Desglosemos las cifras. 400 millones de muertes en 3 años, desde principios de 2020 hasta finales de 2022. Durante el pico de la pandemia, el promedio superaba las 300.000 muertes diarias. China tiene más de 2.800 condados, lo que equivale a aproximadamente 107 muertes por día en cada condado. Este número no parece alto, especialmente cuando esos 107 se distribuyen entre muchas ciudades y pueblos. Otro factor a considerar es que la China rural tiene menos acceso a la atención médica, y las muertes en esas regiones suelen subestimarse. Además, la mayoría de los entierros en esas áreas ocurren silenciosamente bajo tierra. Supongamos por un momento que hoy 1.4 mil millones, como asegura. Naturalmente, habría una población mucho mayor viviendo en grandes áreas urbanas como Beijing y Shanghái que en áreas rurales. En promedio, 10 millones de chinos mueren cada año.
En resumen, de 2020 a 2024, se estima que el total de muertes será de alrededor de 50.8 millones. Sin embargo, las grandes ciudades como Beijing, Shanghái o Guangzhou seguirán pareciendo abarrotadas, al igual que San Francisco, Los Ángeles, Nueva York o Chicago en los Estados Unidos, donde la vida urbana es bastante agitada. Para un residente de esas ciudades, sería difícil notar visualmente una disminución poblacional. En cambio, en China está ocurriendo lo opuesto. Ve estos videos de las principales ciudades chinas durante el Año Nuevo Chino, la época más ocupada del año, y escucha lo que dicen los ciudadanos. ¿Te has dado cuenta que este año hay menos gente en Beijing? Tras el Año Nuevo, usualmente hay una gran afluencia de personas que vuelven a la ciudad, pero este año muchos alquileres siguen desocupados y las calles están considerablemente más calmas. ¿También has notado que hay menos beijineses nativos en Beijing? Apenas hay en la mayoría de los trabajos. ¿A dónde fueron los 8 millones de beijineses nativos? Este es el estado actual de la ciudad capital. Este lugar aquí, cuando solía hacer negocios, era una concurrida intersección de 3 vías. Esta carretera siempre estaba llena durante la hora pico. Obsérvalo ahora, pasadas las 5 y casi no hay nadie cerca. Esta ruta era obligatoria en hora pico. Antes, había multitudes de personas en tráfico congestionado. Ahora está completamente vacío, no hay actividad en absoluto. Primero, ¿alguno de ustedes está en Shanghái o suele ir allí? ¿También sientes que hay menos gente en Shanghái? La vida nocturna parece más tranquila que antes, con menos energía bulliciosa. ¿Por qué siento esto? Visité Shanghái por negocios. Un ex compañero me invitó a cenar al restaurante Langxing en la Plaza Magnolia Blanca, en North Bund. Quizás era un día de semana cerca de las 6, pero la ocupación rondaba el 50% y el centro comercial se sentía vacío. Antes viajaba seguido a Shanghái y definitivamente hay menos tráfico peatonal ahora, tanto en las calles como en los centros comerciales. Aunque las vacaciones ya acabaron, aún parece que faltan personas. ¿Has notado menos personas en los metros, centros comerciales e incluso en las calles peatonales más concurridas? Quizás sea solo mi imaginación, pero siento que la población de Shanghái ha disminuido. Mira alrededor. Hay asientos libres por todos lados. La gente es escasa y dispersa. Las grandes urbes como Guangzhou lucen similares, ¿no crees? Centros comerciales y calles parecen vacíos. Nadie a la vista. ¿Alguien puede explicar a dónde se ha ido toda la gente? ¿Han vuelto todos a sus pueblos de origen o se mudaron a otro sitio? He estado trabajando en préstamos en Guangzhou durante mucho tiempo y siento que hay cada vez menos personas en la ciudad. Pero desconozco su paradero. Solo mira, esta área solía estar llena de gente, hombro con hombro. Ahora está desolado, con calles vacías. Los centros comerciales están vacíos, incluso las plazas abiertas están desiertas. Los vendedores ambulantes se sientan y se miran. No hay negocio en absoluto. También hay cada vez menos trabajadores. Creí que solo pasaba en nuestra ciudad, pero no esperaba que otras fueran iguales. He preguntado por ahí, Shanghái, Yangzhou, Nantong, Wuxi, Changzhou, todos tienen cada vez menos trabajadores migrantes. ¿A dónde se ha ido todo el mundo? ¿Dónde desaparecieron todos? En un país de 1.400 millones de personas, Jinan tiene 9 millones de residentes. Pero las calles están vacías, las tiendas están vacías. ¿A dónde fueron las personas? ¿Sientes que en Shanghái también hay menos gente? Mira los centros comerciales, vacíos, calles vacías. Gongbei y Zhuhai antes estaban concurridos, ahora están desiertos. ¿Alguien sabe a dónde fue la gente? He estado en Wuhan últimamente y siento que también se está vaciando. La rotonda de Guangwu antes estaba tan llena que no podías subir a un autobús. Tenías que trepar por las ventanas del tren. Ahora los autobuses están prácticamente vacíos. ¿Dónde ha ido todo el mundo? De repente, noté un problema aterrador. Es bien sabido que las ciudades se vacían durante el Año Nuevo Chino. Incluso mi primo en el campo dijo que su pueblo está vacío. Todo está tranquilo y desolado. En un país de 1.400 millones de habitantes, ¿dónde está la gente? ¿Has notado que cuando China tenía solo 1.200 millones de personas, todo estaba animado y bullicioso? En el campo, verías niños corriendo y jugando por doquier. Por campos, ríos y embalses. Había mucha vida. Las ciudades, centros comerciales, calles y puestos de comida estaban abarrotados. Durante las vacaciones, los sitios turísticos estaban abarrotados. Pero ahora, con 1.400 millones de personas, todo parece desolado. No hay nadie en el campo, solo unos pocos ancianos que se quedan atrás.
Las escuelas y pueblos del condado lucen vacíos, desde las calles hasta los centros comerciales. Las ciudades de segundo nivel también están vacías. Aparte de algunos puntos turísticos, la mayoría de los lugares no tienen gente. Restaurantes, centros comerciales y calles tranquilos. Además de unos cuantos vehículos en hora pico, las carreteras están prácticamente desiertas en horas normales. Incluso las grandes ciudades como Beijing y Shanghai se sienten vacías. En horas pico todavía hay asientos disponibles en el metro y autobuses, y los centros comerciales y calles están desiertos. Entonces, ¿dónde fueron todas las personas? A pesar de las cifras bajas reportadas por las autoridades sobre infecciones y muertes y la propaganda que muestra una sociedad próspera, muchos ciudadanos chinos han descubierto la verdad al observar lo que les ha sucedido a ellos mismos, a sus seres queridos y comunidades. A pesar de que el PCIE insiste en que solo 83,000 personas fallecieron por COVID-19, los videos de ciudades fantasma, calles vacías y edificios abandonados en China nos relatan una historia totalmente distinta. Además, numerosos informes y videos muestran largas filas en los crematorios en China, indicando un aumento significativo en las muertes. Tomemos a Shanghái, por ejemplo. Después de que China levantó su política de cero COVID, que finalmente llevó al mayor aumento, los servicios de cremación en Shanghái, que solían operar 8 horas al día, se cambiaron para funcionar 24 horas al día, y eso también 7 días a la semana. Además, el tiempo de procesamiento de un cuerpo aumentó de unos 4 días a más de 16. Mientras que el número oficial dice que solo 17 personas murieron durante este enorme aumento, varios locales informaron en las redes sociales y confirmaron que el número era mucho más severo, con al menos 6,000 personas muriendo cada día. La magnitud fue tal que las autoridades tuvieron que reutilizar unidades de almacenamiento en frío de mariscos para guardar cadáveres, como se ve en uno de los videos filtrados. Videos similares de Beijing muestran una situación aún más sombría. Según datos oficiales, se reportaron solo 7 fallecimientos en la capital durante el primer mes tras el fin del confinamiento. Un número que contrasta fuertemente con lo que varios ciudadanos de Beijing estaban registrando. La vista de morgues de hospitales desbordadas, bolsas de cadáveres alineadas en los pasillos y docenas de contenedores llenos de cuerpos que llegan diariamente es más que suficiente evidencia para mostrar cómo el PCCH oculta abiertamente la verdad al resto del mundo. Otro informe dice que las morgues y funerarias en Beijing estaban abrumadas, con retrasos de varias semanas de cuerpos esperando cremación. Para confirmar esta noticia, vea este video filtrado de un trabajador funerario de Beijing que dijo que la funeraria estaba tan abrumada con cuerpos que no podían ser almacenados dentro y tenían que ser apilados afuera, esperando la cremación. Si crees que esto no es suficiente evidencia, hay muchas imágenes satelitales de varias ciudades chinas que muestran el aumento de la aglomeración en crematorios y funerarias tras el levantamiento de las severas restricciones de la pandemia por parte del PCCI. Los informes en Internet también sugieren que algunos crematorios están quemando varios cuerpos al mismo tiempo en un solo horno, lo que hace aún más difícil estimar con precisión el número de muertes. Algunos ciudadanos chinos incluso se han quejado en las redes sociales de que, debido a la excesiva carga de trabajo, en algunos crematorios los cuerpos humanos ni siquiera son cremados a fondo y los restos se descartan al aire libre. Otra teoría que evidencia la mentira del PCTH sobre el total de muertes se basa en la disminución de usuarios móviles durante el inicio del COVID. En los primeros 2 meses de 2020, los 3 principales operadores móviles de China perdieron 21 millones de usuarios. Esto plantea preguntas sobre si estas pérdidas se debieron a planes de teléfono móvil doble cancelados, usuarios registrados que se van, o posiblemente muertes por COVID. El PCTCI afirmó que después de este periodo inicial habría más usuarios registrados. Pero en cambio, hubo una pérdida de 5 millones de suscriptores adicionales. ¿No te parece curioso cómo 21 millones de personas en un país simplemente dejan de usar su servicio celular en 2 meses? Aunque todo esto indica la gran cantidad de muertes por COVID en China, investigadores y demógrafos independientes también han estimado el verdadero impacto utilizando datos públicos. El periódico chino Epoch Times publicó un estudio que analizó datos del Ministerio de Asuntos Civiles de China, enfocándose en la cantidad de trabajadores funerarios y hornos de cremación. El gráfico muestra una clara reducción en la cantidad de empleados de funerarias entre 2015 y 2019, pero después de la pandemia, el número se disparó en un 8% en 2020, luego en un 10% en 2021. No es un secreto que China construyó miles de nuevos crematorios durante la pandemia, ya que incluso trabajando las 24 horas, no pudieron mantenerse al día con la abrumadora cantidad de cuerpos sin vida.
El gráfico muestra que el número de crematorios aumentó durante el mismo periodo, coincidiendo con el mismo porcentaje. Toma nota de que este aumento en el número total de crematorios indica una demanda creciente, no solo actualizaciones o reemplazos. En resumen, los crematorios previos estaban tan saturados que fue necesario construir nuevos para satisfacer la alta demanda. El estudio profundiza en el proceso de cremación, indicando que generalmente dura entre 20 minutos y 1 hora. Tomando un tiempo medio de 45 minutos y suponiendo que los crematorios operan al menos 15 horas al día, llegó a un promedio de 20 cremaciones por horno cada día. Entonces, con 6.619 hornos de cremación en China, la estimación para el año 2020 solo es de alrededor de 48.4 millones de cremaciones. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Civiles también publicó que solo el 55.7% de las muertes fueron cremadas en el año. Considerando eso, el nuevo total debería rondar los 86.7 millones de muertes en 2020. En 2021 se agregaron más trabajadores y hornos, lo que sugiere que las muertes superaron los 92 millones. A pesar de la falta de datos oficiales de 2022, de continuar la tendencia, las muertes podrían haber llegado a 98 millones o más, sumando 277 millones para fines de 2022. Sin embargo, esto no incluye la explosión de casos a finales de ese año, que fue con mucho el peor periodo de la pandemia en China. Para entender realmente la gravedad de este periodo, que es desde diciembre de 2022 hasta principios de febrero de 2023, fuentes internas sugieren que más personas murieron durante estas pocas semanas que en todo el año de 2022 combinado. El estudio estima que las muertes totales relacionadas con COVID en China desde 2022 hasta principios de 2023 podrían estar cerca de 360 millones basándose en sus hallazgos. Y esa cifra ni siquiera tiene en cuenta las muertes que ocurrieron en 2019 antes de que todo esto fuera realmente descubierto, o el vasto número de fatalidades no registradas en áreas rurales, o la mayor eficiencia lograda a través de métodos como la cremación de varios cuerpos a la vez, o el uso de bolsas para cadáveres livianas en lugar de ataúdes. Al considerar estos factores, el número real de muertes podría estar cerca de 400 millones y posiblemente en aumento. Una gran filtración de datos en 2022 donde un hacker afirmó tener acceso a información del Departamento de Policía de Shanghái, incluyendo detalles de casi 1.000 millones de ciudadanos chinos, apoya esta posibilidad. Investigadores de seguridad confirmaron que alrededor de 970 millones de individuos estaban listados, lo que cuestiona el tamaño real de la población. Se informa que se hackeó una base de datos nacional. Si China una vez tuvo 1.400 millones de habitantes y se hackeó una base de datos nacional, ¿qué sucedió con los 400 millones faltantes? ¿No es impresionante cómo coincide con el número calculado de fallecimientos? Un empleado de la Organización Mundial de la Salud realizó su propio análisis y, basándose en sus hallazgos, cree que el total de muertes por COVID en China superó los 400 millones. Según el Ministerio de Asuntos Civiles de China, antes de la pandemia morían anualmente unos 10 millones de personas, principalmente en invierno. Sin embargo, después de que apareció el COVID, fuentes del Departamento de Servicios Funerarios revelaron que, durante la pandemia, la carga de trabajo aumentó de 8 a 10 veces. Además, indica que este drástico incremento solo refleja las muertes urbanas gestionadas por los servicios funerarios oficiales, y muchas muertes rurales no se incluyeron en estas cifras. En China, la cremación es común pero costosa. Las familias adineradas pueden adquirir parcelas de entierro, mientras que las rurales sin recursos para servicios formales suelen enterrar a sus difuntos localmente y sin registro oficial. Así, el auge de la industria funeraria solo refleja parcialmente la historia, pues muchas muertes en el campo no se contabilizan. Según pruebas, calculó que China promedió cerca de 7 millones de muertes mensuales durante los primeros 3 años de COVID-19, desde principios de 2020 hasta finales de 2022. Esto implicaría que cerca de 252 millones de personas fallecieron durante ese lapso inicial. Luego vino otra ola masiva después de que China terminó abruptamente su política de cero COVID a finales de 2022. Según datos internos del Departamento de Policía de Beijing, se estiman otras 120 millones de muertes desde finales de 2022 hasta principios de 2023. También dijo que se deberían agregar otras 50 millones de muertes a los primeros meses de COVID en 2020 debido al gran aumento de muertes al inicio. En resumen,
La suma total de muertes por COVID asciende a 422 millones. Según sus estimaciones, si China tenía una población de aproximadamente 800 millones antes de la pandemia, hoy quedarían poco más de 350 millones de personas vivas. Pero recuerda, esos son solo datos hasta el 2023. Hubo bajas masivas en el 2024 e incluso este año, la gente sigue muriendo. Así que el número real podría ser incluso mayor, posiblemente alcanzando los 500 millones. Esto coincide con la declaración del maestro Li Hongzhi a inicios de 2023. Li es el fundador de Falun Gong, un movimiento espiritual que surgió en China a principios de los 90 que combina meditación y enseñanzas morales. Aunque inicialmente se permitió, enfrentó una severa persecución a partir de 1999, cuando el Partido Comunista Chino lanzó una campaña para erradicarlo, viéndolo como una amenaza para su autoridad y estabilidad social. De acuerdo a Li, más de 400 millones de personas en China han fallecido por COVID y las muertes llegarán a 500 millones al final de esta ola de contagios. Al comparar las estimaciones de muertes, los datos funerarios sugerían alrededor de 400 millones y el trabajador de la Organización Mundial de la Salud estimaba aproximadamente 422 millones. Si la población de China era de 800 millones antes de la pandemia, la población actual podría ser realísticamente 350 a 400 millones de personas. No podemos decir esto con total convicción, ya que siempre que escuchamos las palabras China y datos, es un caso de humo y espejos. Cualquier dato proveniente de China ha sido considerado altamente poco confiable. ¿Qué se puede esperar de un país donde la democracia, transparencia y libertad de prensa valen poco o nada? Entonces quizás China solo tiene aproximadamente 400 millones de personas restantes, o quizás es un poco más. Pero una cosa es segura, ni tiene 1.400 millones de personas, ni solo murieron 83.000 personas en COVID. Llámalo teoría de conspiración, noticias falsas o agenda anti-PCCH, pero no podemos ignorar la lógica y las matemáticas aquí. Integración de la tasa de natalidad a lo largo del tiempo, ciudadanos chinos expresando preocupaciones, ciudades fantasma, videos de muertes por COVID, cuentas de teléfono móvil eliminadas. ¿Qué más evidencia esperamos? ¿Una confesión del Partido Comunista Chino? Todos sabemos que eso nunca sucederá en 1.000.000 de años. Sin embargo, toda esta información plantea la pregunta de por qué el PCCH miente sobre su verdadera población, y no solo al mundo, sino a sus propios ciudadanos. Quizás estas razones aclaren las cosas. En las últimas 4 décadas, la vasta población en edad laboral impulsó el veloz crecimiento de China. Estas personas ayudaron a construir sus fábricas, impulsar la innovación y potenciar la economía. Pero ahora, con menos nacimientos y más personas envejeciendo, la fuerza laboral china se reduce, mientras crece el número de jubilados que necesitan apoyo gubernamental. Esto ejerce una gran presión en la atención médica, las pensiones y la productividad del país. Entonces, si estas cifras reales sobre la población china se difundieran ampliamente, podrían afectar la confianza en la economía de China, tanto a nivel nacional como internacional. El Partido Comunista de China ha utilizado estratégicamente el título del país más poblado del mundo para promover la idea de un enorme mercado de consumidores y atraer inversiones extranjeras. Así, cuando el genio salga de la botella, los inversores podrían preocuparse de que China haya superado su apogeo, con menos trabajadores y consumidores para fomentar el crecimiento a futuro. Eso podría llevar a menos inversión extranjera, ya que la gente retire dinero de los mercados chinos. Para evitar el pánico y mantener la economía estable, el PCCH tiene fuertes motivos para ocultar los datos reales sobre la situación poblacional de China. Otra posible razón por la que el PCCH busca ocultar información al mundo es para proteger su imagen política. Desde la era de Deng Xiaoping, el PCCH ha ligado su poder al gran crecimiento económico de China y al sueño de un importante rejuvenecimiento de la nación china. El presidente Xi Jinping ha promovido esta idea, presentando a China como una superpotencia emergente o lista para sobrepasar a Estados Unidos. Admitir una gran crisis poblacional dañaría severamente esta historia. Las políticas pasadas de China, particularmente la política del hijo único, fueron errores significativos que ahora generan problemas graves en el país. Por ende, si el gobierno hablara abiertamente sobre estos fracasos, debilitaría la imagen del PCCH como un líder perfecto y omnisciente, algo que el partido se esfuerza por proteger. Además de los problemas económicos y políticos, una población en disminución también trae grandes riesgos sociales. Los jóvenes en China ya están bajo mucha presión, con altos costos de vida, dura competencia laboral y la pesada responsabilidad de cuidar tanto a sus padres como a sus abuelos. Dios no lo quiera, si la gente se diera cuenta de lo grave que es la crisis de población, les preocuparía aún más el futuro. Mientras hablamos,
Ya están ocurriendo disturbios diarios en China debido a los enormes problemas de desempleo, y esta revelación solo empeorará la situación. Conocer la verdadera población podría llevar a menos matrimonios y nacimientos, gastos reducidos, e incluso más protestas o disturbios, especialmente entre los jóvenes frustrados. Algo que el PSC quiere evitar a toda costa. Hablando de evitar, podemos decirte que hay una cosa más que el PSC quiere evitar desesperadamente, que es dar respuestas. Quiero decir, piénsalo. Incluso después de relajar la política del hijo único para permitir 2 y luego 3 hijos, las tasas de natalidad han permanecido bajas. Darle dinero a la gente para tener hijos tampoco ha funcionado. Los jóvenes rechazan las familias numerosas por problemas económicos, altos costos educativos y un mal balance trabajo-vida. Adicionalmente, cada vez más mujeres urbanas con educación optan por no casarse ni tener hijos, independientemente de los incentivos gubernamentales. Con pocas soluciones reales, el PSC sabe que admitir abiertamente la gravedad del problema solo haría que la gente espere respuestas. Actualmente no poseen ninguna, pero quizás la razón principal es la palabra población en sí. Sabemos que la población no solo se trata de personas, sino también de percepción. La ecuación es bastante simple. Más personas significa una economía más grande, lo que se traduce en mayor influencia global. Además, no se puede negar el hecho de que el poder global de China depende en cierta medida de la creencia de que tiene la población más grande, o ahora una de las más grandes del mundo. Por lo tanto, mientras China compite con Estados Unidos y otras potencias, necesitan parecer fuertes. Admitir un problema de población de esta magnitud los haría parecer débiles, lo cual podría perjudicarlos en negociaciones comerciales, asuntos militares y sus esfuerzos por ganar influencia mundial. El PSC debe mantener la imagen de un país poderoso y en crecimiento, especialmente durante su expansión global a través de iniciativas como el Cinturón y la Ruta, su trabajo en África y acciones en el Mar del Sur de China y Taiwán. Sin embargo, estas no son las únicas implicaciones que sufriría China si los números reales son realmente lo que afirman los analistas. Si la población real de China está más cerca de los 300 a 400 millones, en lugar de los 1.400 millones afirmados, el impacto en su economía sería enorme. Durante mucho tiempo, se pensó que el gran mercado interno de China podría lidiar con guerras comerciales o impulsar el crecimiento, pero ya no es así. Pero si la población es mucho más pequeña, esa idea necesita un replanteamiento serio. Un mercado de 400 millones de personas sigue siendo grande, pero no tan poderoso como uno de 1.400 millones. El tamaño poblacional no es el único factor relevante. El poder adquisitivo, que es cuánto pueden gastar las personas, es igual o más importante. Sabemos que el ingreso promedio y las ganancias disponibles de China aún son mucho menores que las de los Estados Unidos y otros países desarrollados. Aunque China tuviera 1.400 millones de habitantes, la cantidad de personas que pueden gastar como consumidores de clase media es significativamente menor. Pero si la población real es menor, el tamaño real del mercado de consumo se reduce todavía más. En resumen, si China tiene menos habitantes y menos poder adquisitivo de lo que asegura, no podrá depender de su mercado interno para mantener una economía sólida. Esto es crucial si el comercio internacional se ve afectado por aranceles de Estados Unidos o conflictos globales. Esto implica que la economía china podría ser más frágil y susceptible a problemas externos de lo que se cree, especialmente si el gobierno exagera el tamaño real de la población. Independientemente de si la cifra real está más cerca de 300, 400 millones o un número significativamente menor a 1.400 millones, la conclusión principal es la necesidad crítica de mayor transparencia y verificación independiente de los datos demográficos de China. Hasta que eso suceda, seguirá surgiendo la duda sobre qué ocurre realmente en China. En este video, presentamos las cifras recopiladas y comprendemos que la conclusión es difícil de aceptar. A pesar de todo, este tema necesita más discusión. Gracias por ver.